¿Qué tal, amigos de Por la Derecha? Bienvenidos una vez más a otro espacio en el que vamos a conversar con ustedes de libertad económica, de política, de derecho, de economía, por supuesto, aquí en Por la Derecha de Fundación Escuela Libertad y La Hora de la Verdad, nuestro aliado para poder llevar a ustedes estos mensajes. ¿Qué ha pasado con Hungría? ¿Cuál es el fenómeno que vive uno de los países más importantes que tiene Europa Central, rodeado por Austria, Eslovaquia, Ucrania, Rumania, Serbia, Croacia, y que tiene un propósito muy especial respecto de cómo fue esa transición del comunismo, heredado, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial de Rusia, a un sistema conservador de la política y, por supuesto, liberal de la economía. Qué interesante tema hoy en nuestro live de Por la Derecha. Y por eso hemos invitado a un amigo de esta casa, un hombre que nos dará las luces para entender este fenómeno, que es Jorge González Galarza. Él es investigador senior y enlace para la biosfera del Centro de Derechos Fundamentales Budapest, un think tank que fue fundado en el año 2013 y está orientado a analizar y explicar y defender el modelo húngaro de gobernanza a través de lo que es una gobernanza conservadora, por supuesto, que se aplica desde el año 2010. A Jorge González le damos la bienvenida. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Por la Derecha. Muchas gracias, Dimar, por la invitación y saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, pues del mayor interés que puedas contarnos esa transición de Hungría. ¿Por qué Hungría primero terminó sumida en el comunismo? Y segundo, ¿cómo fue ese tránsito hacia una economía, hacia un modelo conservador de la política? Así que por ahora vamos a un poco de historia de lo que ha sido esta primera parte de Hungría en manos del comunismo. Pues sí, efectivamente. Déjame quizás, antes de empezar, Dimar, que motive un poco lo que voy a tratar de explicar, diciendo simplemente que nos honra profundamente que una institución colombiana como es Escuela Libertad se interese por la historia húngara. Creo que es un interés que es importante porque, como comentábamos, para dar esa batalla cultural contra el socialismo en su manifestación cultural, ese marxismo cultural que hoy en día penetra en nuestras sociedades como penetra en Colombia y en otros países de la región, es importante conocer los fracasos del mismo modelo en el siglo anterior, porque de esa forma nos armamos y nos preparamos para dar esa batalla cultural. Además, bueno, como mencionabas, efectivamente, Hungría es un caso aparte en el escenario europeo. Desde el 2010 gobierna un partido, el Fidesz, conservador, un partido que rechaza la dirección en la que se encuentra hoy en día la Unión Europea porque defiende las fronteras, defiende la soberanía nacional, defiende los valores tradicionales, defiende la vida, defiende el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer y todos esos valores tradicionales que hoy en día pues en la Unión Europea se están perdiendo, ¿no? Y para entender mejor ese modelo conservador que se viene gestando en Hungría desde el año 2010, efectivamente hay que entender la experiencia húngara en la segunda mitad del siglo XX y ese comunismo que durante 40 años rigió el país. Y para responder ya a tu pregunta, lo que hay que entender es que la experiencia comunista en Hungría no tuvo nada que ver con la experiencia comunista en Rusia, por lo siguiente, porque hay que entender que Hungría es una nación milenaria, es una nación que abraza el cristianismo occidental en el año 1000 a través del liderazgo del rey San Esteban, y con lo cual es una nación que a lo largo de toda su historia, ya bien como nación independiente o bien como nación asociada dentro del Imperio Austrohúngaro, es una nación occidental que ha pulsado, que se ha identificado con los valores y la cultura occidental. Con lo cual, cuando al amanecer de la Segunda Guerra Mundial el ejército rojo, el ejército soviético, entra en Budapest, entra en esas naciones de Europa Occidental y las ocupa, porque lo que ocurre entre el final de la Segunda Guerra, cuando los soviéticos liberan Budapest, hasta el año 49, más o menos, es que hay un gobierno de corte nacional agraria que gobierna el país durante esos 4 años, pero al cabo de esos 4 años, en el año 49, se repiten unas elecciones en las cuales el Kremlin juega un papel de injerencia, de subterfugio, de violencia política, incluso
para privarle a Hungría de toda opción de autogobierno, de libertad, de soberanía, porque los soviéticos imponen su modelo en el año 49 y ahí empiezan 40 años de tiranía comunista, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo, pero como decía antes, y esto me remito al famoso ensayo del escritor checo Milan Kundera, cuando tituló un ensayo suyo en el año 84, La tragedia de Europa Central. Y se refería a los 4 países que hoy conforman el grupo de Visegrado: Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría. Son 4 países que, al contrario de los países que yacen al este, son países que eran occidentales cristianos en su origen. Entonces se encuentran dominados por este imperio soviético, que es una asociación tiránica de países de mayoría eslava, bálticos, algunos otros de otros grupos étnicos, pero que nada tenían que ver con los países de Visegrado. Con lo cual, esto fue un dominio extranjero, una subyugación, una tiranía que nada tenía que ver con la tradición húngara. Yo te quiero preguntar, cuando hablamos de ese yugo ruso sobre Hungría, para la práctica y la persona que no entiende muchas veces a qué nos referimos cuando hablamos de yugo, de dificultades que vivían por cuenta de un comunismo, en la práctica, ¿qué es para el ciudadano ese comunismo? ¿Cómo se traducía? ¿Era tan parecido quizá a lo que fue el fenómeno del muro de Berlín, que lo vivieron además, una suerte de enmallado que impedía el paso de un lado a otro también, precisamente porque no quieren nada que tenga que ver con libertad económica, ni con liberalismo, por supuesto, sino todo tiene que ser comunista. Pero ¿cuál era la forma de vida del húngaro, de estos lugares controlados por la represión rusa en el comunismo? Pues bueno, yo creo que el día a día en la Hungría comunista de las primeras décadas del comunismo, pongamos hasta la revolución del 1956, sobre la cual volveremos, pues es un día a día, por un lado en lo económico, pues marcado por las privaciones, por la escasez de alimentos, de productos, de ropa, como consecuencia de la planificación central, que era una planificación absolutamente férrea, emulada del modelo soviético. En el ámbito político civil, pues de un sofocamiento absoluto de las libertades políticas, no existía una oposición legal. Los partidos no comunistas fueron ilegalizados desde el primer momento. El único conducto de representación pues era el Partido Comunista. Y incluso dentro de ese Partido Comunista tampoco era un órgano democrático, es decir, que había simplemente un líder, que en este caso era Matías Rákosi, que era, pues digamos, el Stalin húngaro, ¿no? Entonces, esas primeras décadas del comunismo, como digo, hasta la revolución del 56, porque a partir del 56 luego se generan unos cambios que no fueron todo lo importantes que se dice en la historiografía convencional, ahora volveremos sobre ello, pero en esas primeras décadas del comunismo fueron particularmente severas, particularmente sufridas. También había algo muy importante que sufrieron mucho los húngaros, que era la falta de libertad de movimiento, porque en la frontera con Austria, y hay que entender que Hungría y Austria tienen una relación histórica muy especial por haber sido las 2 naciones asociadas del Imperio Austrohúngaro, esa frontera estaba cerrada. Había es un muro menos conocido que el muro de Berlín, pero al igual que en Berlín, en el muro que separaba Berlín Este de Berlín Oeste, pues también había un muro que separaba Austria de Hungría, de modo que los húngaros, que muchos de ellos tenían familia en Viena o tenían familia del otro lado del muro, pues no tenían esa libertad de movimiento, tenían que pasar por las embajadas en Budapest para esos visados que tan escasos eran para poder cruzar la frontera, ¿no? Entonces era un clima de cercenamiento, de sofocamiento, de absoluta falta de libertades, de privaciones, de pobreza, incluso de empobrecimiento y de miseria, porque la Hungría comunista en esas primeras décadas carecía de bienes básicos y eso es un poco lo que ocurrió hasta el año 56. Ahora volvemos un poco sobre ese. Pues bien, mira, es que precisamente nosotros en Latinoamérica tenemos el fenómeno que ocurre en Venezuela, donde se pasó del socialismo al comunismo. Hugo Chávez le llamó a eso socialismo del siglo XXI para tratar de tapar lo que es comunismo, porque es que comunismo en todo el planeta Tierra, llámese el comunismo ruso, el chino, el cubano, ha sido comunismo que ha dejado destrucción y muerte. Las cifras se miden, las de Mao están,
los millones de muertos que dejó, o los gulags con Stalin, los que se quedaron por cuenta de ese comunismo, y por supuesto las purgas en Cuba y el exilio de cuantos cubanos hacia los Estados Unidos. Siempre hemos dicho nosotros desde Escuela Libertad y desde la hora de la verdad, no conocemos el primer país comunista a donde la gente esté haciendo fila para entrar. No existe, no existe. El país capitalista donde hacen fila para entrar es Estados Unidos. Y de hecho, de lo que sí hacen fila en los países comunistas es en la salida. Colombia ha recibido más de 3 millones de venezolanos en situación de desplazamiento y esta es la diáspora más importante después de la diáspora siria. Por supuesto, esta es una tragedia humanitaria y ahí están pasando de a miles por el tapón del Darién entre Colombia, Panamá, para luego ir hacia Centroamérica, México y llegar a Estados Unidos. Eso es lo que produce el comunismo y por eso la importancia de recrear y recordar que fue esa Hungría en manos del comunismo. Pero ahora quiero que volvamos a la Revolución Húngara del 56. ¿Cómo fue el impacto de ese intento de revolución para emanciparse, para quitarse de encima el comunismo que había provocado Rusia sobre el país? Bien, pues para entender la Revolución del 56 hay que empezar por el papel de 1956 en el imaginario anticomunista es bien conocido. Es una revolución gloriosa, celebrada, aclamada, un acto de absoluto heroísmo, de valentía por parte del pueblo de Budapest, que se rebela contra el Kremlin y que es brutalmente aplastado por los tanques soviéticos en octubre, en el mes de octubre. Pero hay que entender quizás un paso por delante de eso, que la ironía de la Revolución del 56 es que la Revolución del 56 es una respuesta a algo que había ocurrido anteriormente en el año 55, que era que un primer ministro del sistema, un primer ministro de la Hungría comunista, Imre Nagy, se escribe Nagy porque los húngaros pronuncian la Y antes de la G, Imre Nagy trató de escindirse del modelo soviético. Un primer ministro de la Hungría comunista trató de decir, nosotros queremos seguir en el camino del socialismo, queremos seguir construyendo este modelo de sociedad no capitalista, pero queremos hacerlo de forma independiente del Kremlin. Algo no muy distinto de lo que más tarde haría Tito en Yugoslavia y con otros ejemplos, pero esto es muy importante entenderlo porque este soberanismo de Imre Nagy, el Kremlin no lo toleró. Es decir, que muy seguido, en el año 55, muy pronto, se lo quitan de encima. 2 años más tarde aparece muerto en una cuneta en Rumanía, es decir, que se lo cargaron brutalmente como se podrían haber cargado a cualquier opositor político, es decir, a pesar de que era una persona que venía del sistema. Y seguidamente a eso, en octubre del 56, lo que hay es una rebelión popular, ¿no? Es decir, el pueblo de Budapest, y secundado también por algunas partes de la Hungría rural, pero sobre todo en Budapest, algunos de los cuales apoyaban ese soberanismo socialista de Nagy, otros simplemente no compraban el modelo socialista en su conjunto, eran pues conservadores, católicos o gente que simplemente padecía el régimen, se rebelan, toman un cierto número de instituciones y de edificios en Budapest, como es la agencia de noticias, ciertos ministerios, ciertos puntos estratégicos de la ciudad, y tratan de declarar una Hungría independiente. Y seguidamente, allá en mediados del mes de octubre, el Kremlin envía los tanques, reprime, aplasta la revolución y se cierra ese capítulo de esa revolución gloriosa. Pero para responder, y con esto termino, para responder quizás, Dimar, a tu pregunta, ¿por qué el 56 es importante? Porque después del 56 se acabó en Europa Occidental y en Estados Unidos, se acabó totalmente la posibilidad de defender un socialismo democrático. Es decir, aquella izquierda supuestamente democrática, marxista democrática en Europa Occidental, los partidos comunistas que todavía creían que había una alternativa al capitalismo democrática, a partir del 56 ya no tienen ese subterfugio, ya no pueden defender ese modelo, porque cuando Hungría trató de defender ese modelo fue brutalmente reprimida. Entonces, eso genera una especie por eso muchísimos intelectuales de izquierdas en países como Francia, Alemania del Este, Inglaterra, que previamente eran marxistas e incluso filosoviéticos, dejan de serlo, se retractan totalmente a la vista de lo que había pasado en Budapest. Y yo tengo un amigo en Budapest, un intelectual británico, John O'Sullivan, que dice que él todavía recuerda esto, él es una persona ya mayor, pero recuerda que cuando
cuando ocurre el 56, si en una conversación en Europa Occidental, en Londres o en cualquier circunstancia, entraba en la sala una persona polaca, checa, eslovaca o húngara, enseguida ya no se podía defender ese modelo soviético por lo que había pasado. Entonces tuvo un efecto muy importante, yo creo que en el imaginario político democrático de Occidente, y lo sigue teniendo, por supuesto, hoy en día en Hungría, porque es realmente el mito real, pero el mito en el que se funda la Hungría democrática. Es cuando ocurre la transición democrática en el año 89 y en los años posteriores en Hungría, un líder político de aquel entonces, que era joven en aquel entonces, que se llama Viktor Orbán, reivindica la figura de Imre Nagy. La reivindica y en el 89 se le da un entierro digno a Imre Nagy. Se trae el cuerpo de Imre Nagy, que estaba en Rumanía, y se le da un entierro. Que eso era una forma de sellar esa memoria del 56 que había sido silenciada, porque durante el comunismo las autoridades comunistas en Hungría decían que la revolución del 56 había sido un golpe financiado por la CIA, un golpe fascista, un golpe reaccionario, un golpe inspirado en Miklos Horthy, que había sido un líder semifascista en Hungría en los 30 y en los 40, con lo cual la Hungría contemporánea se funda también desde el recuerdo de lo que había sido el 56. Ahora, quisiera preguntarte de esos países del bloque del Este. ¿Cuál es la diferencia entonces que hubo para que se lograra esa transición entre comunismo a la libertad, al capitalismo realmente y, por supuesto, el conservadurismo en la forma de la gobernanza? ¿Qué los diferenció? Pues bueno, yo creo que cuando se empieza a desmoronar el modelo comunista, cuando se empieza a desmoronar porque cae el muro de Berlín, previamente había empezado a desmantelarse también la frontera precisamente húngara con Austria, habían empezado unas migraciones que desestabilizaban un poco el relato. Cuando ocurre eso, hay una serie de retos, de desafíos que yo creo que son comunes en todos los países del bloque del Este, ¿no? Por ejemplo, los problemas que tienen que ver con la privatización de las compañías públicas, esos monopolios públicos, esas empresas escleróticas, improductivas, que tenían regulado cuánto tenían que producir, a qué precio tenían que venderlo, ese modelo absolutamente improductivo, ineficiente, comunista, pues cuando se transiciona a un modelo de libertad económica capitalista, pues se generan, es cierto, muchas desigualdades, esas compañías que se privatizan caen en manos muchas veces de las propias élites del comunismo que se convierten a la democracia. Entonces, hay toda una serie de retos económicos que, de hecho, luego explican que en los años 90 y 2000 hay también en los electorados de estos países una cierta nostalgia por el supuesto bienestar económico que existía en el socialismo, que es un producto de la mala gestión de la transición, de la mala gestión de las privatizaciones. Pero esos retos económicos son bastante comunes y quizás lo que es especial en Hungría, respondiendo a tu pregunta, es que Hungría comete un error. Las élites democráticas, esos nuevos partidos que se legalizan a partir del 89, la Mesa Democrática Húngara, el Fidesz, el partido de Viktor Orbán, son nuevos partidos que entran en un diálogo con las élites comunistas porque se sabía que el modelo iba a caer. Y se empieza a hablar de una nueva constitución o de reformar más bien la constitución del 49, se empieza a hablar de una serie de libertades políticas, pero ahí lo que ocurre en Hungría, que es especial, que no ocurre en otros países, es que hay un cierto pacto tácito entre las élites comunistas y las nuevas élites democráticas de que no se iban a juzgar los crímenes del comunismo. Y este fue el error de Hungría. Y este fue el error que hizo que cuando Viktor Orbán llega al poder en el 2010, aprueba un año después, en el 2011, una nueva constitución que inscribe, al menos simbólicamente, que el Partido Comunista Húngaro había sido una organización criminal, que había reprimido, que había cometido muchísimas atrocidades, y entonces se cierra o se sella un poco ese vacío que había quedado abierto a partir del 89, porque, como digo, las élites comunistas por un lado y democráticas por otro, pues entraron en una especie de compromiso, de pacto en el cual trataban de dejar un poco en el olvido lo que había sido el terror comunista. Y eso más tarde, como digo, se manifiesta cuando vuelve Viktor Orbán en el poder y se trata de hacer realmente, de sellar la transición o de hacer una nueva transición hacia la democracia recordando los crímenes del comunismo.
Qué interesante. Nosotros en Latinoamérica hemos vivido muy de cerca la idea que se tiene por parte de la extrema izquierda de ocultar los crímenes a nivel mundial del comunismo y, por supuesto, a nivel local de genocidas como Hugo Chávez, que no puede pasar al olvido, fue un genocida, de lo que ha hecho Nicolás Maduro en el mismo aspecto que Hugo Chávez, de lo que ha hecho, por supuesto, los Castro con Cuba en más de 60 años de dictadura ignominiosa que ha producido las miles de desplazamientos en balsas y muertos precisamente tratando de llegar a las costas de los Estados Unidos y, por supuesto, lo que han intentado hacer con la Argentina, con Bolivia, lo que intentaron hacer con otros países como Perú, como Ecuador, donde el comunismo disfrazado de socialismo ha intentado hacer lo suyo y es exactamente igual, tapar los crímenes para que la gente no recuerde la barbarie de lo que significa el comunismo. Me interesa ahora que nos centremos en Viktor Orbán. Es un hombre que desde el 2010 es primer ministro de Hungría. Su política conservadora, su política liberal en lo económico, ¿por qué? ¿Cuál es el ambiente político frente a Víctor Orbán? ¿Cuál es el pensamiento que tiene el ciudadano húngaro frente al primer ministro hoy? Bueno, yo diría que, como digo, bueno, Víctor Orbán, pues hay que recordar que simplemente para empezar es una persona que ha ganado 4 elecciones. Desde el 2010 ha sido refrendado 4 veces por amplias mayorías del electorado popular en Hungría y ha obtenido en las últimas elecciones en mayo del 22 2/3 de las voluntades populares y gobierna con una amplia mayoría en el Parlamento, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es lo primero que hay que recordar, ¿no? Que Fidesz es un partido que entra en el gobierno con un amplio respaldo y que ha conseguido satisfacer, yo creo que las más profundas aspiraciones de su electorado de tal modo que se le ha refrendado 4 veces, ¿no? Pero yo creo que también el primer punto que me gustaría enfatizar, continuando lo anterior, es que Orbán entra... Bueno, quiero recordar antes una cosa. Orbán ya había sido primer ministro entre el 98 y el 2002. Sí, sí, Fue primer sí. ministro durante 4 años, del 98 al 2002. Y ocurre una cosa en el año 2002. Fidesz por aquel entonces gobierna, tiene una serie de grandes éxitos, consigue que Hungría entre en la OTAN, entre en la Alianza Atlántica, teje muchas relaciones con la administración de Clinton y luego la de Bush hijo, muy buenas relaciones con el resto de países europeos, una orientación realmente atlantista de la política húngara. Domésticamente es una administración muy liberal también, finales de los 90, principios de los 2000, pero llega el 2002 y Víctor Orbán se encuentra con una cosa, que toda la prensa y toda la cultura y todas las instituciones culturales y las radios y las teles y las redes filantrópicas pues estaban en contra de él porque habían sido totalmente dominadas por el marxismo cultural y Víctor Orbán no había dado una batalla cultural contra ese dominio. Entonces llegan las elecciones del 2002 y Víctor Orbán pierde. Pero Víctor Orbán pierde y durante los siguientes 8 años en la oposición decide aprender la lección de lo que no había hecho. De hecho, en esa hay una entrevista muy famosa de, pues debía ser pues, en esos 8 años cuando estaba en la oposición y cuando el diario Magyar Nemzet, uno de los diarios principales en Hungría, le pregunta a Víctor Orbán qué era lo que habría cambiado. Él dice, entre el 98 y el 2002 estábamos en el gobierno, pero no estábamos en el poder. Y entonces Víctor Orbán, en esos 8 años en la oposición, decide aprender a estar en el poder, a realmente controlar ciertos aspectos o tratar de controlar ciertos aspectos también de la cultura desde el Estado para dar una batalla cultural para que a los húngaros les llegara también un relato alternativo sobre cuál era la realidad húngara, ¿no? Entonces cuando vuelve al poder Víctor Orbán en el 2010, pues su principal proyecto desde el inicio es aprobar una nueva Constitución. Con esa mayoría de 2/3 en el Parlamento aprueba una nueva Constitución que, como digo, sella los últimos aspectos memoriales de la transición del comunismo, esos flecos que habían quedado abiertos, esa no justicia, esa amnistía tácita o esa falta de ajusticiamiento de los crímenes del comunismo, trata de sellarlo, al menos de forma simbólica. También otro aspecto muy importante de la Constitución, no quiero entrar en detalles porque es complejo, pero hay que entender que en 1920, al amanecer de la Primera Guerra Mundial, hay un tratado internacional que es el Tratado de Trianón, que achica a Hungría frente a lo que había sido Hungría históricamente y 3 millones de húngaros se quedan fuera de las fronteras de Hungría.
en Eslovaquia, en Rumanía, en Ucrania, en Serbia y en estos países, ¿no? Entonces, también como parte de la Constitución del 2011, Víctor Orbán le da el derecho al voto a esos húngaros, que eran húngaros que forman parte de la comunidad política, pero que se les había privado del voto. Con lo cual, hay una noción también de la Hungría histórica, de la Gran Hungría, ¿no? Y como digo, lo más importante y lo que quiero enfatizar, porque creo que esto es lo más importante, Dimar, para nuestra audiencia, es Víctor Orbán aprendió la lección del 2002. No se puede, cuando uno no da la batalla cultural contra el marxismo y contra la izquierda, no está en condiciones de igualdad para disputar una elección. No está en condiciones de igualdad para ganar las mentes y los corazones del electorado. Entonces, desde el 2010 también parte de lo que ha ocurrido es que ha habido un ecosistema conservador que ha florecido, a veces con, a veces sin el apoyo del gobierno, pero que ha florecido. Ahora hay fundaciones, hay think tanks, hay medios, hay radios, teles, que de alguna forma le disputan a la izquierda esa hegemonía cultural y disputan las narrativas sobre la ideología de género, el transgenerismo, el federalismo europeo, todos esos caballos de batalla de la izquierda que en el resto de países, por cierto, en Europa Occidental también son hegemónicos, porque en la cultura, hoy en día en Europa Central no hay una contraofensiva cultural y donde sí la ha habido es en Hungría. Y yo creo que los resultados atestiguan de que esa estrategia funciona. Quisiera preguntarte, hablaste de ese marxismo cultural, que aquí de suyo la gente no entiende bien. Muchos creen que es una ficción hablar de marxismo cultural, pero no, Gramsci existió, Gramsci dio las líneas de esto que hoy estamos padeciendo los países por cuenta del caballito que utilizó la extrema izquierda en todo el mundo para montarse en él y llevarnos a una situación de la transculturalización, inclusive la deconstrucción histórica a través de ese marxismo cultural. Quisiera preguntarte, eh, ¿cuál ha sido la herramienta más efectiva que ustedes han podido identificar para poder combatir, para poder hacerle frente al marxismo cultural? Desde, por supuesto, del trabajo que hace el Centro de Derechos Fundamentales Budapest, ¿qué es lo que ustedes han visto que sea posible para que países de América Latina que nos ven, porque tenemos amigos en Guatemala, en la Argentina, en el Perú, en Ecuador, en Venezuela, sepan cuál es el camino a seguir? Pues mira, esta es una pregunta que creo que tienen que hacerse también los admiradores del modelo húngaro fuera de Hungría, qué es lo que ha podido funcionar en Hungría y qué es lo que se puede emular. Yo, Demar, para serte sincero, yo trato de abordar estas cuestiones con un poquito de precaución, porque creo que no todo lo que ha funcionado en Hungría es necesariamente exportable a otras geografías. No creo que todo lo que ha funcionado en Hungría vaya a funcionar necesariamente si se aplica a la letra en Colombia, por ejemplo. Y porque sobre esta cuestión hay un cierto desacuerdo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente ha funcionado? ¿Por qué hoy en día, digamos, en esa pugna electoral, cultural, simbólica entre los valores conservadores que abandera el Fidesz y el marxismo cultural, ¿por qué está ganando el Fidesz? ¿Por qué ha ganado el Fidesz 4 elecciones? Hay explicaciones disonantes. Hay gente que dirá y que dice, dentro de la coalición del Fidesz, que se trata todo de la economía, de que lo que pasa con Víctor Orbán es que la economía va bien porque se han recortado los impuestos, se ha desregulado la economía, hay mucha inversión extranjera, muchos empleos, el húngaro medio, tanto en las ciudades como en el campo, vive bien, su nivel de vida mejora de un año al siguiente y al final toda la batalla cultural es un epifenómeno, es algo secundario. Lo que importa es lo material. Bueno, es una explicación, ¿no? Es posible y esto hay que recordarlo, ¿no? Que la economía también ha sido también un caballo de batalla importante del gobierno. Pero también, por otro lado, yo sí que creo el relato alternativo sobre la historia húngara, sobre el presente húngaro y el futuro, la posibilidad de dar una respuesta conservadora a las profundas aspiraciones de la gente, yo sí que creo que está jugando un papel, porque cuando uno ve, por ejemplo, lo voy a poner en términos de un contraejemplo. En Polonia, por ejemplo, en Polonia también hay un gobierno conservador. Desde el año 2015, el Partido Ley y Justicia gobierna también con amplias mayorías y es un gobierno también que en todo lo importante está de acuerdo con el gobierno húngaro, salvo en una cosa que es la guerra de Ucrania, que podremos volver sobre ello. Pero en Varsovia también hay un gobierno conservador que también, donde la economía va también muy bien. Pero ¿qué es lo que no está bien en Polonia? Que sí que está viendo en Hungría, la guerra cultural. El gobierno polaco pues no ha generado
una articulación de instituciones, no ha tratado, por ejemplo, de disputar la hegemonía cultural en las universidades. Hoy las universidades en Polonia, a pesar de que el gobierno es conservador, las universidades son profundos regueros de marxismo. No hay tampoco una contraofensiva en los medios muy potente o no la hay como en Hungría. Y en el fondo las cuestiones culturales, pues el gobierno del PiS las ha dejado un poco desatendidas, centrándose únicamente en la economía. Y creo que ahora en octubre, en este mes de octubre, va a haber elecciones en Polonia. Vamos a tener la respuesta a tu pregunta, Demar. Porque yo creo que el partido Ley y Justicia en Polonia va a perder. O si no pierde, va a tener que pactar con otro partido que se llama Confederacja. Desde luego las encuestas apuntan a que el partido Ley y Justicia va a perder bastantes votos, al contrario que el Fidesz de Orbán, que los ha ido ganando de una elección a la siguiente, ¿no? Entonces lo veremos que, porque esa es la principal diferencia entre Hungría y Polonia, ¿no? Que un partido en Polonia tiene una visión más economicista, más material de las cosas, y otro tiene una visión un poco más espiritual y que trata de, como digo, articular un relato que va más allá de lo material. Entonces lo veremos. Yo tengo mis dudas, habrá que verlo. Bien, ahora quisiera que miráramos el estado actual de Hungría respecto de la posición que tiene que tomar seguramente con lo que está pasando con Rusia y lo que está pasando con Ucrania. Nosotros, los liberales del pensamiento en Colombia, quienes creemos en la libertad y la soberanía, por supuesto, de los países y en el Estado de Derecho, que es el caso puntual, reprochamos, por supuesto, el ataque criminal de Rusia contra Ucrania. Vemos cómo Vladimir Putin creía que esto sería cosa de un par de días y bueno, lo cierto es que ya dimos la vuelta al sol y volvemos otra vez a que nada ha cambiado, a que esto sigue llevándose de calle a una cantidad de gente inocente que no tiene por qué estar sufriendo las consecuencias de una guerra de un sujeto que no quiere aflojar, que simplemente quiere quedarse con el poder, pero además con cierta tristeza el mundo ve las imágenes, ve lo que está ocurriendo y pareciera no siempre importarle lo que pasa hoy en Ucrania, que se ha vuelto paisaje. ¿Cuál es la posición desde el centro de pensamiento? ¿Cuál es la posición que ha adoptado, por ejemplo, en este caso, claro, Hungría, respecto a lo que le pasa a su vecino Ucrania? Sí. Bueno, pues hay que empezar por esto último que has dicho. Hungría tiene una frontera con Ucrania. Somos vecinos, compartimos una frontera. Cualquier posible conflagración nuclear o no nuclear que pueda haber en esta guerra nos va a impactar directamente, como ocurrió en Chernóbil, por ejemplo, con aquel accidente nuclear que desprendió desechos que llegaron hasta Hungría. Somos vecinos. Para nosotros esta guerra no es algo remoto, algo lejano, es decir, es un país vecino y además, como aludía antes, hay una comunidad húngara en Ucrania, en Transcarpatia. En el sur de Ucrania hay una comunidad étnicamente húngara, de gente que habla húngaro, su primer idioma es el húngaro, viven en pueblos de mayoría húngara y alguna ciudad un poco más grande de mayoría húngara, y son húngaros que quedaron fuera de las fronteras de Ucrania tras el Tratado de Trianon en 1920. Y esos húngaros de Transcarpatia están muriendo en el frente. Están muriendo por Ucrania en el frente, a pesar de que étnicamente son húngaros y votan en Hungría porque, como explicaba antes, son parte de la comunidad política. Pero, una vez más, lo digo para enfatizar el hecho de que para nosotros esto no es un conflicto lejano, es un conflicto que está a nuestras puertas, ¿no? ¿Qué ocurre con la posición húngara en la guerra? Reafirmo y respaldo todo lo que decías. Putin es un autócrata, es un tirano, es una persona despreciable, es una persona que ha violentado lo más sagrado del derecho internacional, que es la no interferencia en los asuntos de otros países, ha violentado las fronteras, ha violentado todos los principios del derecho moderno europeo y occidental, ¿no? Hungría, además, es bastante irónico que se trate a veces en ciertos medios occidentales a Hungría o a Víctor Orbán como de un líder filorruso o putiniano. Es absolutamente risible porque, para empezar, la historia húngara no va en ese sentido. Es al contrario, Hungría ha sufrido el yugo ruso, como comentábamos antes, no solo también durante el comunismo, sino también en el siglo XIX, cuando hay una revolución nacionalista en Hungría en 1848. Los Habsburgo, la familia que reinaba en Austria, llama en su coalición con el zar
con el zar Alejandro, llama al ejército ruso para reprimir la revolución de 1849. Es absolutamente irónico que se trate a Hungría como de la postura húngara como una postura filorrusa o próxima a Rusia. Pero ¿qué ocurre? Que Hungría, la postura húngara en esta guerra emana de la necesidad. Hungría importa el 85% de su gas natural de Rusia. Esto es una triste realidad. Podemos desear que no fuera así, podemos lamentarlo, pero es la realidad. Y Hungría, a pesar de que el gobierno húngaro ha votado todos los paquetes de sanciones contra Rusia para castigar a Vladimir Putin por su agresión, a pesar de que ha votado por todos los paquetes de sanciones, Hungría no cree en la continuación sempiterna, en la perennialización de esta guerra. Hungría quiere llegar a un acuerdo de paz, lo primero a un alto el fuego y a unas negociaciones inmediatas de paz entre los grandes actores de este conflicto, que no son solo Zelensky y Putin, sino que también es Joe Biden y también es la Unión Europea. Para hablar de todo lo que vamos a tener que hablar, de las fronteras, habrá que defender la integridad territorial de Ucrania para no generar un precedente que luego pueda ser aprovechado por China en Taiwán, etc. Pero las hostilidades tienen que cesar inmediatamente. Esta es la postura húngara. No puede seguir muriendo gente en un conflicto que está convirtiendo en una cosa que nosotros decimos es un conflicto proxy. Es decir, lo que está ocurriendo es que en aras de infligirle daño a Rusia, la coalición occidental está dispuesta a sacrificar a la juventud ucraniana que está muriendo. Pues creo que la última cifra que vi es 60.000 soldados ucranianos han perecido desde el inicio del conflicto. Entonces, nosotros no creemos en este masacre, creemos que hay que ponerle fin cuanto antes y que habrá que defender, ya que una victoria militar, porque esta es la realidad de Mar y hay que afrontarla, una victoria militar contundente como la que desean los líderes occidentales es muy improbable porque si hubiéramos querido una victoria militar rotunda y contundente contra Rusia, desde el inicio habríamos armado a Ucrania con muchos más medios de lo que les hemos dado. Lo que pasa es que les hemos ido armando poquito a poquito para que mantengan sus posiciones y desde el inicio no hemos querido que realmente Ucrania gane esta guerra. Y ahora, con el tiempo que llevamos ya de conflicto, más de un año y medio, ahora ya tenemos que enfrentar la realidad, que es que una victoria rotunda de Ucrania sobre Rusia es muy improbable. Y Hungría lo que pide es que deje de morir gente, porque también está nuestra gente en esa guerra, y llevar a unas negociaciones de paz cuanto antes. Pues qué interesante este final, porque esto hace parte de esa trágica historia que vive Europa por cuenta de las guerras que le han dado a tantos países la posibilidad de posicionarse como líderes en el continente y a otros simplemente como prácticamente sometidos, que es lo que le pasa en estos momentos a Ucrania con las acciones terroristas muy fuertes en contra de su país por cuenta del régimen de Vladimir Putin, que por supuesto no quiere perder esta guerra y porque lo juega todo además. Esto es un todo o nada y por esa misma razón mantiene la tosudez de no dar el brazo a torcer. Y el mundo reunido en la ONU ve impávido, nada, siguen tomando café, el mundo no se acaba, el mundo sigue, mientras hay una cantidad de gente muriendo precisamente por un régimen. Y por ese sueño que yo no sé si compartes conmigo, quisiera preguntártelo, el sueño de Vladimir Putin seguramente que de volver a la Unión Soviética, de recoger otra vez a los países y convertirlos en una gran unión. Pues está claro que su proyecto tiene remanencias, tiene acentos, recuerda un poco al imperialismo soviético, efectivamente, porque en el fondo, mira, además, Demar, mucha gente en el mundo entero tiene a Hungría como modelo de gobernanza conservadora, ¿no? Bien, pues Hungría no ha caído, el gobierno húngaro no cae en el error de pensar que Putin es conservador. Putin es lo contrario de un conservador. Es una persona que tiene a su país en absoluta decadencia, con unas tasas de abuso de drogas, de alcoholismo, de obesidad absolutamente horrendas. Es una persona que está dispuesta a enlistar a milicianos chechenos de un país islámico para luchar en un conflicto que no tiene que ver con ellos. Putin es lo contrario, es un autócrata, es una persona que solo busca mantenerse en el poder, que su retórica, si dice o no dice que abraza los valores conservadores, es absolutamente utilitarista e interesada.
Con lo cual no caemos en el error de pensar que Putin es un aliado que comparte nuestros valores. Al contrario. Y como digo, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, Hungría ya ha conocido, ya ha sufrido, ya ha vivido mucho tiempo bajo el yugo soviético y desde luego no aceptamos que se nos tilde, que se nos trate y que se nos hable de nosotros como de un país prorruso, porque no es cierto. Qué importante aclaración. Pues Jorge, de verdad ha sido fascinante estos 40 minutos de conversación que hemos tenido sobre lo que significa Hungría, su proceso del comunismo a una libertad económica, a eso que ellos tanto desprecian desde el comunismo, ¿no? Y el socialismo, y es precisamente la libertad de los derechos en las personas. Porque aunque ellos hablan de defensa de los derechos, siempre pretenden la colectivización de los seres humanos para convertirlos en eso, en unos hombres, mujeres, borregos, detrás de un régimen que hacen lo que diga el dictador de turno, y es precisamente lo que Hungría derrotó en medio de toda esta gesta que han logrado de verdad memorable y que debe servirle de ejemplo a los países que estamos padeciendo situaciones muy complejas, porque aunque muchos quizá lo nieguen o se resistan a creerlo, pues no, Colombia no está en estos momentos en una situación de plena democracia, más bien tenemos muchas dudas de lo que nos está pasando y por supuesto, ustedes ya lo han visto, si este gobierno tiene un socio importante, ese socio es Vladimir Putin, el gobierno colombiano en estos momentos, lo que no veíamos pensado en mucho tiempo. Por eso, Jorge, te queremos agradecer infinitamente por habernos acompañado Por la Derecha, nuestro espacio de radiotelevisión para Fundación Escuela Libertad y La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, Dimar. Ha sido un placer y adelante y mucho ánimo con vuestra labor, que es muy importante. Pues muy bien, es Jorge González Garza, investigador senior y enlace para la Biosfera del Centro de Derechos Fundamentales Budapest, un think tank del 2013 que ha venido trabajando en todos estos temas que son tan fundamentales para la libertad de los ciudadanos y la libertad económica. A todos ustedes, muchas gracias.